Yo pagué los 250.000 reales que mi hija debía por aquellos préstamos estudiantiles. Años enteros metida en turnos dobles, viviendo casi de puro arroz, con frijoles cuidando cada moneda como si fuera la última, solo para que ella comenzara su vida sin cadenas. Pero el día que necesité 500 reales para mis medicinas del corazón, me miró sin parpadear y soltó: «Mamá, con 78 años, ¿para qué quieres seguir gastando dinero?». Y mientras yo peleaba contra la muerte, ella se quedó con mi casa, como si fuera lo más natural del mundo. Tengo 78 años, y hoy voy a contar cómo la hija por la que entregué mi vida entera me dejó morir en la puerta de mi propio hogar. Pero antes de llegar a esa puñalada, necesito que entiendas todo lo que sacrifiqué. Me llamo Esperanza. Vaya ironía, ¿no? Porque hubo un tiempo en que perdí justamente eso, la esperanza en la gente, en la familia, en mi propia sangre. Ven, quiero que camines conmigo. 15 años atrás, cuando Natalia, mi única hija, entró casi derrapando en nuestra casita de la Villa Madalena, allá en Sao Paulo, agitando una carta como si fuera un tesoro. Sus ojos brillaban con una luz que yo creía extinta desde hacía años. Mamá me aceptaron en la Facultad de Medicina. Yo estaba al fuego preparando cuscús con huevo, y la mantequilla dejaba un aroma cálido que llenaba la cocina. Solté todo y la abracé con tanta fuerza que sentí su corazón golpear contra mi pecho. «Mi niña, doctora». Después de quedarme viuda a los 51, después de limpiar oficinas, hasta que las manos me ardían después de vender antojitos los fines de semana, por fin algo bueno nos tocaba. Lo lograste, mi amor. Lo que no sabía era que esa carta venía cargada de un precio brutal: 250.000 reales en préstamos. 6 años de estudio. Libros, batas, material médico, transporte. Natalia se sentó en nuestra mesa gastada, esa donde habíamos comido juntas toda la vida. «Mamá, es demasiado dinero. Quizá debería esperar». La interrumpí antes de que se tragara sus propios sueños. «Ni lo digas. Encontraremos cómo hacerlo. Siempre lo hacemos». Y así empezó lo que sería no mi segundo, sino mi tercer trabajo. De lunes a viernes limpiaba 3 casas desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego me iba corriendo al restaurante en Pineiros, donde lavaba platos hasta casi las 11 de la noche. Los fines de semana cocinaba coxiñas empanadas de pollo quindins. Me levantaba a las 4 para tener todo listo. Mis manos, ¡ay, mis manos!, llenas de callos, quemaduras, la piel rajada por el cloro y el agua fría. Pero cada vez que veía a Natalia estudiando de madrugada rodeada de esos libros enormes de anatomía, sentía que cada ampolla tenía un sentido. ¿Y cuántos turnos dobles trabajé? Ya ni sé. Perdí la cuenta al primer año. Mi vida se convirtió en un ciclo de supervivencia. Trabajar, pagar, dormir, 4 horas, repetir. Dejé de ir al médico cuando empezaron las punzadas en el pecho. «Son nervios», me decía. No había tiempo ni dinero para mis achaques. Una noche Natalia me encontró dormida en el sofá, aún con el uniforme del restaurante oliendo a aceite y cebolla. Eran las 3 de la mañana. Yo acababa de llegar. «Mamá, esto es demasiado. No tienes por qué matarte así por mí». Le acaricié el rostro como cuando era niña. «Mi hijica, mi vida ya está vivida. La tuya apenas empieza. No voy a dejar que renuncies a esto». Pero ahora que lo pienso, todavía me pregunto si sintió gratitud, o si simplemente fue calculando cuánto valía mi sacrificio. 6 años. 6 años completos pagando cada centavo. 500 por los libros, 3.000 por los uniformes de prácticas, 5.000 por un curso extra.
Cuando no alcanzaba empeñaba cosas. Primero el collar de oro que mi difunto esposo me regaló en nuestro aniversario. Luego los aretes de plata que heredé de mi madre. Y yo seguía comiendo arroz y frijoles. Con suerte un huevo. Café negro con pan duro que me regalaban en la panadería de la esquina. A veces doña Carmelita, mi vecina, dejaba un plato de feijoada en mi puerta porque había sobrado. Las dos sabíamos que no era cierto, pero yo lo recibía con toda la dignidad que me quedaba. Natalia se graduó con honores. La vi cruzar el escenario con la bata blanca y el birrete recibiendo su diploma de cirujana. Yo lloré tanto que casi no la veía. Lágrimas de orgullo, alivio, cansancio extremo. Lo conseguimos, mamá. Lo hicimos juntas. Esa palabra juntas me sostuvo como un milagro. Después vinieron 3 años de especialización más otros 150.000 reales. Para entonces yo tenía 70 y mi cuerpo empezaba a pasarme factura. Pero no me detenía. Faltaba tan poco. Finalmente a los 73 hice el último pago. 400.000 reales en total. Dinero ganado con mis manos ajadas, mi espalda rota y mi corazón ya cansado. Natalia ya era una cardióloga reconocida trabajando en un hospital de lujo en Leblon. Se había casado con Rodrigo, un arquitecto de apellido pesado y cartera, todavía más pesada. Vivían en una casa preciosa en el Morumbi, con sus 2 hijos, Sebastián de 14 y Mireia de 12. Yo seguía en mi casita de la Villa Madalena, la misma donde Natalia creció, donde su padre murió, de un infarto cuando ella tenía 15. 2 cuartos chiquitos, un patio con mi naranjo y mis geranios, y esa cocina que todavía guardaba el olor de miles de desayunos. Pensé que al fin podría descansar, que ella ya sin deudas y con éxito me tendería la mano. No quería que me mantuviera, solo que me buscara más que me visitara, que preguntara cómo me sentía. Pero las visitas empezaron a espaciarse. Primero cada semana, luego cada 15 días, luego solo en festivos y siempre deprisa. Perdón, mamá, mañana tengo cirugía. Mamá, los niños tienen tarea. Rodrigo y yo tenemos un compromiso importante. Yo asentía, sonreía, les cocinaba sus platillos favoritos. Y cuando se iban la casa quedaba enorme, silenciosa, casi ajena. Pero yo no reclamaba. Pensaba que una buena madre no pide nada a cambio. Eso creía, hasta que mi corazón realmente empezó a fallar. Y entonces descubrí que ella ya estaba planeando cómo deshacerse de mí. Pero eso viene después. Si quieres saber cómo mi propia hija me traicionó de la forma más cruel que te puedas imaginar, quédate hasta el final, porque alguien tiene que conocer esta verdad. Y si alguna vez diste todo por alguien que no lo supo valorar, esta historia también es para ti. La historia continúa. Natalia no se arrepiente. Y la traición solo se vuelve más oscura, culminando en el robo de la casa después del infarto de Esperanza. Me internaron en una clínica de reposo en Bangú, un lugar que olía a eucalipto rancio y a silencio forzado. Allí me querían dejar apagándome poco a poco, pero con la ayuda de un exabogado venido a menos y una enfermera con más corazón que mucha gente de mi familia, empecé a juntar pruebas. Y recuperé mi casa desmontando pieza por pieza la vida impecable que Natalia Salazar había construido. El valor de la casa que ella pensaba usar para sus planes llegaba a 1.500.000 reales. Yo creía que estaba asegurando su futuro. En realidad, estaba financiando mi caída. Los primeros meses después de terminar de pagar sus deudas fueron como respirar después de años bajo el agua. Sentía mis hombros más livianos, como si por fin pudiera caminar sin aquel peso que me doblaba desde hacía 15 años. Natalia, ante los ojos del mundo,
Era la hija ejemplar, exitosa, elegante, siempre con la sonrisa precisa en las reuniones familiares. Una obra de porcelana que todos admiraban. Cuando mi prima Concepción preguntaba por ella, yo inflaba el pecho. Es cardióloga. ¿Sabías? En el hospital más exclusivo solo pacientes importantes. Lo que nunca decía era que hacía 2 meses que no la veía. Las llamadas comenzaron a espaciarse, volviéndose más frías, más rápidas. Cuando yo marcaba su voz, siempre tenía ese tono que uno reconoce cuando estorba. «Mamá, estoy con un paciente, te llamo después». Pero ese después jamás llegaba. Y cuando al fin aparecía había algo diferente en su mirada. Ya no veía a la niña que se colgaba de mi cuello. Había una mujer apresurada, inquieta, mirando el reloj cada 5 minutos, suspirando cuando yo mencionaba la laranjeira del patio o a doña Carmelita. «Mamá, no deberías trabajar tanto. A tu edad ya hiciste suficiente». La primera vez que escuché esa frase sentí ternura. Creí que era preocupación. Pensé ingenuamente que al fin quería cuidarme un poco. ¡Qué ilusión tan tonta! 3 meses después del último pago de su deuda, Natalia vino a visitarme con Rodrigo y los niños. Era raro que aparecieran todos juntos. Me levanté a las 5 de la mañana para preparar feijoada, arroz con ajo, couve, salteada, farofa. Toda la casa olía a hogar. Pero Sebastián y Mireia apenas me rozaron la mejilla antes de desaparecer con sus celulares en la sala. Rodrigo, como siempre, amable, pero distante, como si caminara sobre vidrios. Natalia recorría la casa con una expresión que en ese momento no pude descifrar. «Mamá, esta casa ya te queda muy grande». Yo estaba sirviendo un vaso de agua. Mis manos temblaban últimamente, era común. «Es mi hogar, hija. Aquí creciste». «Sí, ya lo sé», me interrumpió con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Pero piensa 2 pisos, escaleras, un patio que pide mantenimiento. Demasiado para una mujer de tu edad». Rodrigo carraspeó incómodo. Natalia le lanzó una mirada breve, una chispa que me heló por dentro. «Además, mamá, después de todo lo que hiciste por mí, ya es hora de que descanses, de vivir tranquila». Otra vez esa frase. «Ya hiciste suficiente». Como si mi vida tuviera fecha de vencimiento. Como si una vez cumplida mi función, sobrara. Pero aún no veía la trampa. Esa noche, cuando se marcharon dejando la cocina repleta de platos que lavé sola, me senté en el viejo sofá, el mismo donde arrullé a Natalia, de bebé, donde le conté historias, donde lloró cuando su padre murió, y algo se asentó en mi pecho. No era solo cansancio, era una sombra, un presentimiento con dientes. En las semanas siguientes, Natalia empezó a venir más seguido, pero nunca para convivir. Llegaba con excusas. «Mamá, déjame revisar tus documentos. Hay que tener todo en orden. ¿Dónde guardas la escritura de la casa? Debería estar en un lugar seguro. Mamá, deberías hacerte un chequeo completo. Yo lo pago». Esa última oferta me desconcertó. Era la primera vez en años que se ofrecía a pagar algo para mí. Acepté porque de verdad me sentía mal. Las punzadas en el pecho se habían hecho frecuentes. Me cansaba subiendo las escaleras. A veces me faltaba el aire solo por tender la ropa. «Es estrés acumulado, mamá». Eso dijo mientras manejaba su camioneta nueva camino al hospital. Pero me hicieron estudios que yo jamás habría podido costear. Electrocardiogramas, análisis de sangre, radiografías. Natalia saludaba a todos, como si fuera realeza médica. «Doctora Natalia, qué gusto verla». Yo me hinchaba de orgullo. Era mi niña, mi sacrificio hecho carne. Una semana después me llamó con una voz que a mí se me clavó como un alfiler. «Mamá, necesito que vengas a mi consultorio. Tenemos que hablar de tu corazón».
El diagnóstico cayó como agua helada: insuficiencia cardíaca en etapa inicial. Nada urgente aún, pero necesitaba medicación constante, revisiones, cuidados. ¿Y cuánto cuesta el tratamiento?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía. Natalia cerró la carpeta de resultados y apoyó la espalda en su escritorio de caoba, la placa dorada sobre ella, brillando bajo la luz cálida. Doctora Natalia Salazar, cardióloga. Mamá, no te preocupes por eso ahora. Lo importante es que te cuides. Necesito saber, hija. Todavía trabajo en la casa de la señora Guimaraes. Justo por eso, mamá. Ya no deberías estar trabajando. Mira cómo estás. Tu cuerpo te está cobrando todo. Tenía razón. Pero yo también tenía que comer. Tenía que pagar luz, agua, gas. Y ese detalle, ese pequeño detalle, fue lo primero que Natalia quiso borrar. Mi jubilación del Seguro Social apenas alcanzaba para lo indispensable. Existen medicamentos más baratos, dijo ella, tras un silencio tan largo que hasta el aire pareció detenerse. No tan eficaces como los que realmente necesitas, pero podrían ayudarte un poco. Sentí que algo dentro de mí se partía, algo pequeño y frágil, como una ramita seca bajo el pie. Los que realmente necesito, Natalia soltó ese suspiro que se estaba volviendo habitual, el suspiro de alguien que está siempre a medio camino hacia otra urgencia. Son caros, mamá, casi 3.000 reales al mes. Y tendrías que tomarlos para el resto de tu vida. El resto de mi vida, que según mi corazón cansado quizá no sería tan largo. Ella suavizó la voz, como quien adormece a un enfermo. Mira, lo que necesitas es reducir el estrés, dejar de trabajar, simplificar tu vida. Esta casa tan grande te exige demasiado. ¿Has pensado en mudarte a un sitio más pequeño, más fácil de llevar? Ahí estaba otra vez la casa. Natalia, esta es mi casa. La casa de tu padre. Aquí tú... Sí, mamá, ya lo sé. Pero papá ya no está. Y tú estás sola. No tiene sentido que te aferres a un lugar que te está consumiendo. Me quedé callada porque quizá tenía razón. Quizá solo era una vieja aferrada al pasado. Piénsalo, dijo, dándome un golpecito en la mano. Por ahora toma estos medicamentos básicos. Hablaremos del tratamiento completo más adelante. Un golpecito leve, como quien acaricia o saca a un perro viejo para que no moleste. Salí de aquel consultorio con una receta de remedios de segunda categoría y un peso en el pecho que no tenía nada que ver con mi enfermedad. De regreso en el autobús lleno mientras la tarde caía sobre la ciudad, dejé que un pensamiento prohibido me atravesara. Mi hija no quiere ayudarme. Mi hija quiere... ¿Qué? ¿Qué es lo que realmente quiere de mí? Llegué a casa justo cuando el sol se escondía tiñendo el patio de naranjos con sombras largas. Toqué las paredes de mi cocina, esas mismas paredes que habían visto crecer a Natalia, que guardaban risas, canciones de cuna y lágrimas antiguas. Tal vez sea yo, murmuré. Tal vez soy egoísta por querer quedarme aquí. Pero en lo más hondo, donde guardamos las verdades que evitamos mirar, yo ya sabía que algo no encajaba. Lo que no imaginaba era hasta qué punto llegaría su traición, porque lo peor aún venía de camino. Mi corazón fallaba, sí, pero el de ella ya estaba muerto. 2 meses después del diagnóstico, mi cuerpo empezó a pasarme la factura completa. Ya no eran molestias ocasionales, me despertaba en la madrugada, con el pecho apretado como si alguien se sentara encima de mí. Las piernas se me hinchaban tanto que los zapatos no entraban. Una madrugada a las 3, ya no soporté más. Llamé a Natalia con las manos temblorosas. «Mamá, ¿qué pasó?» Su voz sonó irritada, pesada de sueño. «Hija, no puedo respirar bien. El pecho».
Un silencio breve, luego un suspiro largo. ¿Ya tomaste tus pastillas? Sí, pero... Entonces es ansiedad, mamá. Respira hondo. No puedes llamarme a estas horas por cualquier molestia. Tengo una cirugía a las 7. Y colgó. Me quedé en la orilla de la cama con el teléfono en la mano, sintiendo que me ahogaba no por falta de aire, sino por algo peor. A la mañana siguiente, doña Carmelita me encontró desmayada en el patio. Ella llamó a la ambulancia. Ella me acompañó al hospital público. No Natalia. Cuando mi hija finalmente apareció 6 horas después, traía esa expresión suya que conocía demasiado bien. Molestia disfrazada de preocupación. Mamá, te dije que eran nervios. Mira todo el alboroto que causaste. El médico fue directo. Su insuficiencia cardíaca ha avanzado. Necesita el tratamiento completo, 3.000 reales mensuales, controles cada 2 semanas y 0 estrés. Nada de trabajo pesado ni preocupaciones. Natalia asintió con profesionalismo. Pero cuando quedamos solas, la máscara se deslizó. Mamá, esto se está saliendo de control. Tú no puedes pagar este tratamiento. Yo tengo mis propios gastos, las niñas, la hipoteca. No te estoy pidiendo nada, susurré. Mi voz salió más débil de lo que quería. Lo sé, pero tampoco puedes seguir así trabajando, agotándote, viviendo sola en esa casa enorme que ya no puedes mantener. Ahí estaba otra vez. La casa. He estado pensando, dijo mientras acercaba su silla, y creo que es hora de tomar decisiones inteligentes. Por tu bien. Sacó unos papeles de su bolso, documentos oficiales ya preparados. Es un poder notarial. Temporal. Solo para que pueda ayudarte a manejar tus asuntos si te pasa algo, tus cuentas, tus documentos. La casa. Mi corazón dio un salto, esta vez no por la enfermedad. No entiendo, hija. ¿Para qué necesitas esto? Seamos realistas, mamá. Tienes 78 años y un corazón que ya no responde. Si algo te pasa, ¿quién actuará rápido? Piensa en Sebastián y Mireia. Tu herencia debe estar en orden. Usó a mis nietos como excusa, los mismos que casi no me dirigían la palabra cuando venían. Bajó aún más la voz, como si estuviéramos conspirando. Si vendes la casa y te mudas a un lugar pequeño, podrías usar ese dinero para tu tratamiento, para vivir tranquila tus últimos años. Últimos años. Así sin filtro. No quiero vender mi casa, Natalia. No digo que la vendas ahora. Solo que dejemos todo listo por precaución. Había algo ensayado en su tono, algo frío. Pero yo estaba agotada. Acababa de desmayarme. Mi corazón era una bomba de tiempo. Es solo por seguridad, mamá. Para ayudarte si un día no puedes decidir. Confías en mí, ¿verdad? Esa fue la trampa perfecta. ¿Cómo decir que no? ¿Cómo admitir en voz alta que empezaba a temerle? Firmé con la mano temblando, con un nudo en la garganta. Firmé ese maldito papel. Natalia sonrió. Una sonrisa que debió alertarme de todo. Guardó los documentos en su bolsa con movimientos rápidos, eficientes. Perfecto. Ahora descansa. Yo me encargo de todo. Aquella noche, sola en la cama del hospital con el pitido de las máquinas marcando mi fragilidad, recordé algo que había querido olvidar. 2 semanas antes, mientras revisaba mis papeles, Natalia Fioxisti había encontrado mi alianza de matrimonio. El anillo de oro blanco con un pequeño diamante que mi esposo me regaló hace más de 50 años. ¿Todavía usas esto? Debe pesarte con los dedos tan hinchados. Lo tomó entre los dedos, evaluándolo como si fuera una pieza de mercancía. Deberías guardarlo o venderlo. Podrías sacar unos 4.000 reales. Te ayudaría con tus gastos. Esa tarde me lo quité.
Lo entregué porque necesitaba dinero para una consulta, porque me convenció de que era lo más lógico. La vi llevarse el anillo, el último pedazo de mi matrimonio, de mi juventud, de la única época en que alguien me amó, sin pedirme nada a cambio. No te preocupes, mamá. Yo consigo el mejor precio. Nunca vi ese dinero. Cuando pregunté después murmuró que lo había usado para cubrir gastos urgentes míos. Nunca especificó cuáles. Ahora recostada en la cama del hospital lo entendí por fin. Mi hija no estaba cuidando de mí. No desde hacía mucho tiempo. Ella me estaba despojando con una calma quirúrgica paso a paso, como una cirujana que conoce exactamente dónde cortar para que duela lo justo. Y yo, sin perceberlo, acababa de entregarle el bisturí legal para terminar el trabajo. Me envolvió en palabras de cuidado, de preocupación, mientras tramaba quedarse con todo. Salí del hospital una semana después cargando una bolsa con medicamentos baratos y un documento firmado que, aunque yo aún no lo entendiera, me había quitado el control de mi propia vida. Natalia Salazar empezó a aparecer más seguido, pero no como una hija que viene a ver a su madre. No llegaba para revisar papeles, abrir gavetas, fotografiar rincones de la casa con su celular. Solo estoy documentando el estado actual, mamá. Para el seguro. Seguro nunca explicaba nada. Solo sonreía con esa frialdad médica que yo empezaba a reconocer como alarma. Una tarde llegó con Rodrigo y un hombre desconocido que presentó como evaluador de propiedades. No pidió permiso. Simplemente cruzaron la puerta como si la casa ya no fuera mía. El evaluador caminó por cada habitación con un tablet en mano midiendo, anotando, ignorando mi existencia, como si yo fuera parte del mobiliario. Es solo para hacernos una idea del valor, mamá. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Pero ya casi no preguntaba. Cada vez que lo hacía, Natalia respondía con ese suspiro cansado que me hacía sentir un estorbo. El evaluador se marchó dejando una carpeta. Natalia la guardó demasiado rápido, pero alcancé a ver la cifra 1.500.000 reales. Esa noche, ni el ruido del ventilador, ni el olor a jazmín del patio pudieron calmar mi pecho. Mi casita valía eso. Esa casita donde crié sola a mi hija, donde sobreviví a la muerte de mi marido, donde cada pared tenía memoria propia. Los domingos, Natalia comenzó a traer a Sebastián y Mireia, pero algo en el trato de los niños había cambiado. «Abuela, ¿es cierto que ya te vas a mudar?», preguntó Mireia sin levantar la vista del celular. «¿Mudarme?» «No, mi amor. ¿Quién te dijo eso, mamá? Dijo que ya no puedes cuidarte sola, que te vas a un lugar donde hay enfermeras». Sentí que el suelo del patio se abría bajo mis pies. Miré a Natalia, que preparaba café en mi cocina como si no hubiera pasado nada. «Hija, ¿de qué están hablando, Mireia?» «Ay, mamá, los niños mezclan todo. Solo comenté que existen residencias muy bonitas para adultos mayores, por si algún día llegas a necesitarlas». Pero Mireia no había confundido nada. Sus palabras eran demasiado específicas. Sebastián no dijo nada. Seguía inmerso en su videojuego, como si yo ya fuera parte del pasado. Esa tarde, cuando todos se fueron, llamé a mi prima Concepción. Necesitaba una voz que me conociera de verdad. «Esperanza, ¿qué te pasa? Te noto rara». Le conté todos los papeles, el evaluador, las insinuaciones sobre cambiarme de casa. Concepción guardó silencio un largo rato. «Prima, no me gusta nada esto. Natalia está planeando algo. No digas eso. Es mi hija. Solo quiere ayudarme. Una hija que quiere ayudarte empieza por tus medicinas, no por presionarte para firmar documentos. Ten cuidado, Esperanza. Mucho cuidado».
Pero yo aún me negaba a verlo, porque aceptar la verdad significaba aceptar que entregué 15 años de mi vida a alguien que esperaba en silencio que yo muriera para quedarse con lo poco que tenía. La semana siguiente, Natalia llegó con una carpeta nueva. Sonreía, pero era esa sonrisa profesional que usa con sus pacientes antes de dar malas noticias. Mamá, encontré la solución perfecta. Mira, dentro había folletos de residencias para mayores, nombres bonitos, fotos de jardines soleados, atardeceres dorados, demasiado perfectos. Este es buenísimo. Tiene enfermeras 24 horas, comidas incluidas, actividades, y cuesta solo 8.000 reales al mes. Con lo que obtengamos de la casa podrías pagar años por adelantado. Y además te quedaría para tus medicinas. Cada palabra entró en mi pecho como un cuchillo. No voy a vender mi casa, Natalia. Su sonrisa desapareció. O quizás reveló su verdadera forma. Mamá, sé realista. Tienes 78 años, un corazón fallando. ¿Cuánto tiempo más crees que podrás con todo esto? ¿Y si te caes por las escaleras? ¿Y si nadie te encuentra? Estaba usando mis miedos, mi edad, mi fragilidad, como herramientas de presión. En una residencia estarías segura. Yo podría dormir tranquila sabiendo que estás bien. Pero no era por mí. Nunca había sido por mí. Piénsalo. No tienes que decidir hoy. Pero tampoco puedes seguir negando la realidad. Dejó los folletos sobre mi mesa y salió como si la decisión ya estuviera tomada. Cuando cerré la puerta detrás de ella me permití llorar. Llorar todo lo que había retenido. Llorar lo que no quería aceptar. Mi propia hija me estaba expulsando de mi casa lenta, cuidadosamente, con argumentos que parecían razonables a oídos ajenos. Es por tu bien, mamá. ¿Desde cuándo el bien significa arrebatarle a alguien lo que más ama? Me senté en mi viejo sofá, el mismo donde la arrullé de bebé, donde le enseñé a leer, donde lloró conmigo cuando su padre murió. Y en ese rincón, mientras el ventilador movía el aire tibio de la tarde, algo dentro de mí empezó a cambiar. El miedo, ese miedo que me paralizaba, comenzó a transformarse en otra cosa, en rabia. Una rabia antigua, silenciosa, pero viva. Porque quizá mi corazón estuviera fallando, pero mi dignidad aún tenía pulso. El cumpleaños de mi hermana Leticia fue el momento en que todo se volvió público. Cumplía 75 y armó un almuerzo familiar en su casa de Botafogo. Toda la familia estaría allí, primos, sobrinos, hasta vecinos de toda la vida. Natalia insistió en pasar por mí. No puedes ir sola en transporte público, mamá. ¿Y si te pasa algo? Yo debería haber visto la emboscada. Llegamos tarde. Las mesas estaban puestas en el jardín. El olor a carne asada y vinagreta recién hecha flotaba en el aire. Música brasileña sonaba de fondo. Era una fiesta alegre. Hasta que Natalia abrió la boca. Perdón por la tardanza. Mamá tardó mucho en arreglarse. Ya saben cómo es. A su edad todo lleva el triple. Risas incómodas. Sentí el rubor subirme al rostro. Me senté junto a Concepción, que apretó mi mano bajo la mesa. Intenté participar, reír, ser yo misma. Pero Natalia me observaba como un halcón listo para corregir el mínimo desliz. Cuando conté una historia sobre doña Carmelita, me interrumpió mamá. Esa historia ya la contaste 3 veces. ¿No te acuerdas? No era cierto. Nunca la fiaca la había contado allí. Pero las miradas se clavaron en mí, esa mezcla de pena y duda que duele más que un insulto. ¡Ay! Perdón, murmuré bajando la cabeza. Más tarde mi sobrina Gabriela preguntó por mi casa por la laranjeira del patio. Antes de que pudiera responder, Natalia intervino. «Ay, Gaby, mejor no le preguntes mucho».
Mamá se pone sentimental. Está pasando por un proceso difícil. Aceptar que tiene que soltar ciertas cosas. Concepción dejó caer el tenedor con un golpe seco. ¿Soltar qué cosas, Natalia? Bueno, la casa es enorme para ella sola. Y en ese instante supe que la guerra había empezado. Ya hablamos de opciones más fáciles de manejar lugares donde pueda estar cuidada, acompañada. La frase cayó sobre la mesa como un bloque de concreto. El silencio se extendió espeso y de pronto todas las miradas apuntaban hacia mí, como si fuera una niña que no sabe decidir por sí misma. Esperanza. ¿Eso es cierto?, preguntó Leticia con esa preocupación que no sabe disfrazarse. Abrí la boca para responder, pero Natalia Salazar fue más rápida, casi entrenada. Mamá todavía está en negación. Es normal. Los adultos mayores se aferran a rutinas que ya son peligrosas para ellos. Yo, como médica, veo esto todos los días. Usó el título como si fuera un arma blanca, una autoridad divina. Su corazón está muy delicado. No puede seguir sola subiendo escaleras cargando cosas. Un descuido, y hizo chasquear los dedos en el aire. Por eso estoy buscando lo mejor para ella. Vi a Leticia sentir convencida. Qué bueno que te preocupes tanto por tu madre, Natalia. No todas las hijas son así. Náusea. Tragué saliva para no gritar que todo era una mentira, que ella no me cuidaba, que me estaba despojando. Pero ¿quién me iba a creer? Ahí estaba la doctora exitosa, la hija sacrificada, defendiendo a su madre frágil y terca. Y ahí estaba yo, la vieja que no acepta la realidad. Rodrigo, sentado al fondo, no decía palabra. Correteaba la gota de cerveza en su vaso con el dedo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo brilló en los suyos. Culpa, tal vez, o simplemente incomodidad. Después del almuerzo, mientras las mujeres recogían, escuché la voz de Natalia en el pasillo hablando con mis primas. Es difícil verla así. Hace unos días me llamó a las 3 de la mañana por un dolor que resultó ser gases. Y otra vez dejó la estufa encendida toda la noche. Tiene momentos de lucidez, pero también de confusión. Mentiras. Todas mentiras tan bien dichas que por un instante dudé de mi propia memoria. Pobrecita, escuché decir a alguien. Y pobre de ti, Natalia, qué carga. Fardo. Esa palabra me atravesó como una lanza. Concepción me encontró llorando en el baño. Me abrazó fuerte sin preguntar nada. Ella te está destruyendo frente a todos, susurró al fin. Está construyendo una historia para que cuando se quede con tu casa, todos crean que hizo lo correcto. Y tenía razón. Natalia estaba sembrando la narrativa perfecta, madre senil, hija heroica. Cuando llegara la hora de arrebatarme todo, nadie movería un dedo. Dirían, qué bueno que Natalia se encargó. De regreso a casa, Natalia manejaba tarareando satisfecha con su actuación. La fiesta estuvo linda. ¿Verdad, mamá? No respondí. Miraba por la ventana las calles donde me hice adulta, donde enterré a mi marido, donde crié a esta mujer que ahora me trataba como si fuera un estorbo. No te enfades, mamá. Solo estoy siendo realista. Alguien tiene que serlo. Cuando llegamos bajé sin despedirme. La escuché detrás de mí. Piensa en lo que hablamos. El tiempo se está acabando, mamá. Tu corazón no va a esperar a que estés lista. Cerré la puerta. Apoyé la espalda contra ella. Y por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propia hija. Ya no se ocultaba. Ya no fingía. La humillación pública había sido su mensaje silencioso. No me importa lo que pienses. Yo haré lo que quiera, y todos me aplaudirán. Pero había algo que Natalia no sabía.
Las mujeres de mi generación aprendimos a sobrevivir a guerras más duras que la traición de una hija. Y cuando ya no tienes nada que perder, te vuelves peligrosa. Mientras yo agonizaba en el hospital, ella cambiaba las cerraduras. Todo ocurrió una noche de octubre. Recuerdo la fecha exacta, 17 de octubre. El día en que casi morí. El día en que perdí mi hogar. Aquella tarde me sentí rara. Un peso en el pecho que no cedía con los comprimidos sudor frío mareos. Llamé a Natalia 3 veces. No respondió. A las 9 de la noche, el dolor me atravesó como un rayo. Marqué el número de doña Carmelita con el último aliento. Doña Espe... Por Dios, no se mueva. Voy a llamar a la ambulancia. Lo siguiente fue voces lejanas, el chillido de la sirena. Y luego oscuridad. Desperté 3 días después en cuidados intensivos rodeada de tubos, el pitido constante de las máquinas, marcando mi fragilidad. Tranquila, señora. Tuvo un infarto grave. Está estable ahora, pero fue muy serio, me dijo una enfermera. Natalia llegó el 4.º día. No el primero. No el segundo. El 4.º. Entró con gafas oscuras aunque estábamos bajo luz hospitalaria. Se sentó a mi lado con esa expresión que ya conocía también, una preocupación cuidadosamente ensayada. Mamá, nos diste un susto terrible. ¿Dónde estabas? Mi voz salió áspera como si hubiera dormido años. Estaba en un congreso médico en el Nordeste. Vine en cuanto pude. Mentira. Doña Carmelita me contó después que ella misma le había avisado la noche del infarto. Natalia simplemente eligió no presentarse. Los días siguientes fueron una mezcla amarga de dolor, medicamentos y una soledad que se metía por las grietas del alma. Rodrigo se apareció una sola vez con un ramo de flores comprado a última hora que dejó sobre la mesa, sin decir casi nada. Los niños jamás vinieron. La única presencia constante era doña Carmelita. Me traía caldito, me peinaba con suavidad, me tomaba la mano. Su hija es médica, y míreme a mí, que ni la secundaria terminé. Soy la que cuida de usted. Qué ironía, ¿verdad, doña Espe? Tenía razón. Natalia venía de vez en cuando, siempre con la prisa pegada al cuerpo, revisando el teléfono, suspirando como si mi existencia fuera una interrupción en su agenda. Pasé 12 días hospitalizada, 12 días entre la vida y la muerte, 12 días en los que supe después. Natalia no estaba ocupada, estaba muy ocupada con algo más. El día que me dieron de alta fue doña Carmelita quien me buscó. Natalia tiña unha cirurgia urgente. Rodrigo ofereceu o carro, pero ella lo necesitaba. Otra mentira disfrazada de deber médico. Llegamos a mi casa al caer la tarde. La luz dorada bañaba la laranjeira del patio. El aire olía a tierra, y a tierra caliente y a bugambilias del jardín de la vecina. Todo parecía igual. Hasta que intenté abrir la puerta. La llave no entraba. Probé otra vez. Nada. Doña Carmelita, algo está mal. Ella ya intentó también. La cerradura era nueva. Un frío me subió por la espalda. Tocamos el timbre. Nadie contestó. Golpeé la puerta con la mano abierta. Silencio. Silencio total. Esto no puede estar pasando. Susurré sintiendo que las piernas me fallaban. Llamé a Natalia. Respondió al cuarto tono. Mamá, ¿qué pasa? No puedo entrar en mi casa. La cerradura... sí. La mandé cambiar. Por seguridad. Por seguridad. ¿Seguridad para quién? ¿Y mis llaves? Un silencio que duró demasiado. Las tengo yo. Pero mamá, necesitamos hablar. Ya no puedes vivir sola. El infarto fue un aviso.
Natalia abre la puerta. Es mi casa. Mamá, tranquilízate. No es bueno que te alteres. Mira, ya hablé con un abogado. Con la procuración que firmaste tengo autoridad para tomar decisiones sobre la propiedad si tu salud está en riesgo. Y lo está. Sentí que todo a mi alrededor se congelaba. Doña Carmelita me sostuvo porque me desplomaba. ¿Qué hiciste? Lo que debía hacer hace meses. Transferí la casa a mi nombre. Es legal, mamá. Todo está en orden. Lo hice por tu bien. No podía respirar. El pecho ardía de nuevo. Te conseguí un lugar perfecto. Una residencia en Bangu limpia, segura. El primer mes ya está pagado. Mañana te llevo. Natalia, por favor, no es negociable. Casi te mueres. ¿Quieres que la próxima vez te encuentren 3 días después fría en el suelo? Cada palabra era una bofetada. Mañana paso a las 10. Prepara solo lo esencial. La ropa, tus documentos. Yo me encargo del resto. Natalia, no puedes hacerme esto. Ya está hecho. Y cuando se te pase la pataleta me vas a agradecer. Y colgó. Me quedé allí frente a la puerta de mi casa. Mi casa, la casa que pagué con 40 años de trabajo. La casa donde enterré mis sueños, mis miedos, mi matrimonio. La casa donde vi crecer a la misma mujer que ahora me trataba como basura. Doña Carmelita lloraba a mi lado. «Esto no puede ser legal. No puede», susurré. Pero lo era, porque yo había firmado, porque confié, porque fui una tonta que creyó que el amor de madre se devolvía con la misma intensidad. Aquella noche dormí en el sofá de doña Carmelita. Me prestó un pijama suave, preparó un té de manzanilla y dejó que llorara en su hombro hasta quedarme sin lágrimas. «Mañana vamos a un abogado», me dijo. «Esto no va a quedar así». Pero en mi interior sabía la verdad. Natalia era médica prestigiosa con recursos. Yo era una anciana enferma que firmó papeles sin entender. ¿Quién me creería mi hija me había desalojado mientras yo agonizaba en un hospital? Y lo había hecho con una frialdad quirúrgica, como si ya estuviera muerta. La residencia Nuevo Amanecer no tenía nada de nuevo, ni de amanecer. Era un edificio gris de 3 pisos en una zona olvidada de Bangu. Rejas oxidadas. Un olor a desinfectante barato que no lograba tapar otros peores. Natalia me dejó en la entrada con 2 maletas. «Es temporal, mamá, hasta que te estabilices». Mentira número 1000. Me asignaron un cuarto en el segundo piso. 12 metros cuadrados compartidos con una señora llamada Socorro, que rezaba el rosario sin descanso. Una cama dura, un armario que no cerraba bien una ventana, con vista al estacionamiento de una panadería. Ese era mi mundo ahora. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Pasaba horas sentada al borde de la cama, viendo cómo las paredes verde hospital absorbían mi esperanza. La comida era un castigo: caldo insípido, pollo duro como piedra, pan viejo. Nada de mi café colado, mis cuscús, las coxiñas frescas de doña Carmelita. Natalia venía cada 2 semanas. 15 minutos exactos. Revisaba mis medicinas, firmaba documentos y se marchaba con un gesto satisfecho. «¿Ves, mamá? Aquí estás segura. Cuidada. Mucho mejor que sola en esa casa enorme». Yo ya no respondía. No me quedaban fuerzas. Hasta que conocí a don Estebão. Un hombre de 82 años, delgado, bigote blanco, impecable, ojos azules, que todavía chispeaban inteligencia. Siempre llevaba una camisa bien planchada aunque fuera al comedor. Lo encontré una tarde en el jardincito trasero. Yo estaba en un banco viendo las sombras moverse sin sentido. «¿Puedo?», preguntó señalando el asiento. Asentí.
Se sentó con un suspiro, limpió sus gafas con un pañuelo. «Detesto este lugar», dijo sin rodeos. «Pero supongo que usted también». Algo en su sinceridad me arrancó la primera sonrisa en semanas. «Es tan obvio. Tiene cara de quien fue robada por la vida. Lo sé porque yo llevo la misma». Y así empezó nuestra amistad. Había sido abogado laboralista 40 años. Su esposa había muerto 5 atrás. Su hijo, un ingeniero exitoso, lo había metido en la residencia por su bien y se había quedado con su departamento en un barrio caro. Lo vendió por 2 millones. Me da 500 reales al mes. ¿Sabe cuánto cuesta este sitio? 8.000. La diferencia se la quedaba él. Era mi historia con otros nombres. El mismo abuso. Semanas después ya era mi confidente. Le conté todo. Los 15 años de sacrificio, la Procurazao, mi casa arrebatada. Él escuchaba como abogado, como hombre, como víctima. Esperanza. Lo que hicieron con usted es abuso patrimonial. Y quizá fraude. Esa Procurazao no le daba derecho a transferencias. Además, usted firmó enferma presionada. Esto se puede pelear. Por primera vez algo parecido a luz se abrió dentro de mí. Y entonces conocí a Lupita, enfermera del turno nocturno. Tenía 35 años y era la única que trataba a los ancianos como personas. Una madrugada me encontró llorando en el pasillo, incapaz de dormir, ahogada por los rezos de socorro y el peso de mi desgracia. «Doña Espe...» «¿Qué pasó?», le conté todo entre lágrimas y rabia contenida. Lupita apretó mis manos. «Mi abuela pasó por algo parecido. Y ahí supe que no estaba sola. Que la venganza, aunque lenta, ya había comenzado. Mi tío le quitó su terreno allá en el interior. Mi abuela murió de tristeza 6 meses después. No deje que le pase lo mismo. Pero, ¿qué puedo hacer? No tengo dinero para abogados, no tengo fuerzas. Fuerzas tiene doña. Y lucidez también. Yo la veo. Si su hija anda diciendo que usted está senil, es mentira. Y eso se puede demostrar». Las palabras de Lupita me sacudieron como un latigazo suave pero firme. Ella. Esteban y yo empezamos a reunirnos acá a escondidas en el jardín, bajo la luz tenue de los focos viejos, cuando la residencia dormía, y solo el sonido del ventilador quebraba el silencio. «Tenemos que documentarlo todo», decía Esteban con la voz baja y la precisión de un abogado viejo. «Cada visita de su hija, cada cosa que diga. Y necesitamos testigos, gente que confirme cómo estaba su casa, su valor real, las circunstancias de esa transferencia. Yo conozco abogados buenos, acostumbrados a pelear causas perdidas, pero hay que construir un caso sólido». Por primera vez en meses, mi cabeza dejó de ser un cuarto oscuro. Recordé quién era Esperanza, la mujer que sobrevive, la que enterró a su marido sin doblarse, la que trabajó turnos imposibles para educar sola a una hija, que ahora la quería borrar del mapa. Si había vencido todo eso, también vencería esto. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté con una voz que yo misma no reconocí firme despierta. Esteban sonrió con ese brillo que tienen los viejos que ya vieron demasiado. «Primero dejar de llorar, después empezar a documentar. Y por último...», hizo una pausa teatral, «hacer que su hija confíe tanto que termine metiendo la pata». Lupita levantó el móvil. «Y yo puedo grabar todo lo que diga cuando venga. Todo». Algo se encendió en mí esa noche. La tristeza se volvió estrategia. La herida se volvió filo. Natalia me había quitado mi casa, pero no mi dignidad, y mucho menos mi capacidad de luchar. Dejé de llorar. Empecé a anotar cada mentira, cada gesto, cada frase. Esteban me consiguió un cuadernito.
Aquí apunte todo: fechas, conversaciones, promesas rotas. Todo. Usted será la detective de su propia vida. La primera misión: conseguir copias de lo que había firmado. Esteban tenía un contacto en el registro que por 500 reales nos sacó copias de la procuración y de la transferencia. Cuando las leímos, él golpeó la mesa con rabia contenida. Lo sabía. Esta procuración era temporal. 6 meses máximo y solo para trámites médicos y bancarios básicos. Nunca le dio derecho a transferir propiedades. Esto es fraude, Esperanza. Fraude puro. Entonces, puedo recuperar mi casa. Si probamos coacción, abuso de confianza y que usted estaba vulnerable, sí. Pero necesitamos más. Y Lupita se volvió una pieza clave sin saberlo nadie. Cada vez que Natalia venía, ella ya encontraba excusas para estar cerca, acomodando medicinas, revisando signos, siempre con el móvil, grabando desde el bolsillo. Una tarde, Natalia explotó ante la directora. Mi madre necesita más sedantes. Está ansiosa, combativa, no quiere aceptar su realidad. Y luego, con una frialdad quirúrgica, cuanto menos lúcida esté, mejor para todos. Lupita grabó cada palabra. Dolieron, pero también fueron balas de oro. El enemigo más peligroso es el que cree que ya ganó, me dijo Esteban. Y tu hija está exactamente ahí. Esa será su ruina. La siguiente pieza fue: Concepción, mi prima. Llamé desde el teléfono público del pasillo con el corazón apretado. Prima, necesito tu ayuda. Pero en secreto. Una semana después se presentó fingiendo ser una mujer interesada en conocer la residencia. Nos sentamos en el jardín como dos desconocidas. Le expliqué cada paso. Habla con los vecinos, con doña Carmelita, que cuenten cómo vivía yo, cómo estaba mi cabeza, cómo Natalia me presionaba. Y ve al notario. Pregunta quién estuvo en la firma, qué documentos presentó Natalia, si yo estaba allí. Concepción tomó mi mano. Prima, te juro que te van a devolver esa casa. 2 semanas después, regresó con información que nos cambió el destino. Doña Carmelita dio un testimonio desgarrador: cómo me encontró desmayada, cómo Natalia tardó días en aparecer en el hospital, cómo vio hombres cambiando las cerraduras mientras yo agonizaba. Ramiro, mi vecino de toda la vida, confirmó que yo siempre estuve lúcida, que pagaba mis cuentas, que vivía perfectamente sola. Pero lo peor vino del notario, Esperanza. Tu hija presentó la procuración y un certificado médico falso. Decía que estabas en demencia avanzada, que no podías decidir nada, y tú nunca estuviste presente. Mi sangre hirvió. Un certificado falso, firmado por una médica. Esto es delito grave, dijo Esteban apretando los dientes. Con esto y las grabaciones, tenemos un caso fuerte. Pero falta la pieza final: que Natalia se hunda con sus propias palabras. Y él trazó el plan. La señora la va a llamar. Le dirá que quiere firmar más papeles, que por fin entró en razón. La hará sentir segura. Y luego le hará preguntas clave mientras Lupita graba. Era arriesgado. Pero era la única forma. Llamé a Natalia con voz apagada. Hija, necesito verte. Quiero resolver unos papeles pendientes sobre la casa. Escuché el suspiro satisfecho del otro lado. Claro, mamá. Voy el sábado. Me alegra que por fin estés siendo razonable. Ese sábado preparé la escena. Pedí usar la sala privada de visitas. Mi hija y yo tenemos asuntos legales, dije. Lupita escondió el móvil detrás de un jarrón. Natalia llegó con una nueva carpeta rebosante de papeles. Mamá, te ves mejor. El descanso te está ayudando. Tragué mi rabia. Sonreí como la anciana ingenua que ella creía ver. Hija,
He pensado mucho en la casa. En todo. Me alegra que hayas entrado en razón. Solo tengo algunas dudas. ¿La casa valía 1.500.000 reales? No, más o menos. Pero como necesitaba reparaciones, la vendí por 1.200.000. Mentira. Esteban había comprobado que la casa seguía a su nombre. ¿Y ese dinero? ¿Dónde está? Natalia suspiró molesta. Mamá está invertido para tu futuro. Para cuando necesites más cuidados. ¿Puedo ver los papeles de esa inversión? Su rostro cambió. La voz también. No necesitas ver nada. Yo cuido de todo. Para eso me diste la procuración. ¿Recuerdas? Sí. Pero esa procuración era temporal solo para emergencias médicas. Era para lo que yo considerara necesario. Su tono se volvió duro. Mamá, no empecemos con esto otra vez. No entiendo, hija. Trabajé 15 años para pagarte la carrera. ¿Por qué siento que ahora me cobras cada centavo? El silencio cayó pesado como plomo caliente. Natalia dejó la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. ¿Quieres la verdad, mamá? Sentí. Mi corazón latía rápido pero firme. Ella se recargó, cruzó las piernas y me miró con esa frialdad que jamás voy a olvidar. Y entonces soltó exactamente lo que yo necesitaba para destruirla. ¿Quieres la verdad? Muy bien. Ya es hora de que seas realista. Lo dijo con una calma perigosa, como quien sostiene un cuchillo detrás de la espalda. Mantuve a postura. Detrás del jarrón el móvil de Lupita seguía grabando discreto mortal. Mamá, tú ya cumpliste tu función. Pagaste mi carrera. Era lo único que realmente necesitaba de ti. Era tu obligación como madre, no darme las herramientas para triunfar. Cada palabra era un corte limpio, frío, sin remorso. Esa casa siempre debía haber sido mía. Soy hija única. Tarde o temprano me tocaría. Yo solo adelanté el proceso. Pero me dejaste sin nada. Mi voz tembló. No tuve que fingirlo. Te dejé un techo, comida y atención médica. ¿Qué más quieres a tu edad? ¿Para qué gastar dinero en una vieja que ya no tiene futuro? Ahí estaba, la crueldad desnuda sin maquillaje. Además, continuó. Seamos honestas, tú ya viviste tu vida. Te casaste, trabajaste, me criaste. Listo. Ahora es mi turno de disfrutar lo que me corresponde. Me quedé helada, pero ella siguió riendo con una sequedad que rasgaba el aire. Ay, mamá, los recuerdos están en tu cabeza, no en 4 paredes. Supera eso. Respiré hondo. Esteban me había advertido, aprieta. Haz que hable más. ¿Y si yo no hubiera firmado esa procuración? ¿Qué habrías hecho? El gesto de Natalia se torció. Le brillaron los ojos peligrosos. Habría encontrado la manera. Un certificado de demencia no es difícil de conseguir cuando conoces a los médicos adecuados. Una firma aquí, otra allá. Mamá, soy médica. Sé cómo funciona el sistema. La confesión cayó pesada como un martillo. Crimen puro. Y ella presumía. Y te digo algo más, añadió acercándose como si quisiera oler mi derrota. Esos 15 años que trabajaste como burra por mí, nunca te los pedí. Fue tu decisión sacrificarte. Yo solo acepté el regalo. Mi estómago se retorció. Tú elegiste pagar mi educación. Yo respondí siendo exitosa, pero eso no significa que te deba mi vida. No seré tu pensión ni tu compañía. Tú invertiste en mí, no yo en ti. As lágrimas me caían más non por tristeza. Era outra coisa. Era fogo. ¿Y mis nietos?
¿Qué les dijiste sobre mí? La verdad que eres vieja, que tu mente ya no funciona, que estás mejor aquí donde te cuidan. Ellos entienden. No necesitan una abuela senil. ¿Senil, Natalia? Estoy perfectamente bien. Ella soltó una risada cruel, cuasi infantil. ¿Ah, sí? Entonces dime, ¿por qué estás encerrada aquí? ¿Por qué firmaste todo lo que te puse enfrente? ¿Por qué nadie de la familia te defiende? Se levantó. Tomó la bolsa con elegancia de actriz en final de novela. Porque todos saben que yo hice lo correcto. Pobrecita de mí cargando con una madre enferma. ¡Qué sacrificio, no! ¡Qué hija más dedicada! Nadie cuestiona nada. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró y soltó la bomba final. El dinero de la casa. No está invertido en ti. Lo usé como enganche para un departamento en la playa en Trancoso. Rodrigo y yo necesitábamos un lugar para vacaciones. Tú ya no necesitas vacaciones, mamá. Solo necesitas un sitio donde morirte tranquila. Abrió la puerta. Una corriente fría entró junto con el olor a desinfectante del pasillo. Te veo en 2 semanas. O 3. Mi agenda está muy llena. Y se fue, sin mirar atrás. Me quedé temblando, pero no de miedo, de poder. 2 minutos después, Lupita irrumpió en la sala agitada. Lo tengo, doña Esperanza, cada palabra. Cada maldita palabra. Esteban apareció detrás. Había estado escuchando desde el pasillo. Es suficiente. Con esto la hundimos. Y entonces vi a Concepción de pie pálida, los ojos brillando de furia. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel con su propia madre?, murmuró. Esa noche en mi cuarto minúsculo con Socorro rezando el rosario como si quisiera espantar fantasmas, escuché la grabación completa. Cada frase venenosa, cada confesión estúpida, cada carcajada arrogante. Natalia Ficati había caído en su propia trampa. La soberbia la había cegado. Y ahora teníamos todas las armas. Al día siguiente, Estebao trajo a su contacto el abogado Marcial Freitas, un hombre de 60 años, corpulento, de cejas espesas, rostro de bulldog cansado y fama de jamás perder un caso de abuso patrimonial. Escuchó la grabación sin emitir un solo sonido. Cuando terminó, se quitó los lentes, los limpió con calma calculada y dijo: «Señora Esperanza, esto es oro puro. Aquí hay confesión de fraude, falsificación de documentos médicos, abuso patrimonial agravado, esbullo». Levantó la vista. Su hija no solo va a perder el caso, puede enfrentar cargos penales. Penales, falsificar certificados médicos es un delito grave. Puede perder su licencia, su carrera entera. Un instante de duda me atravesó el pecho. Era mi hija. Pero entonces recordé su voz diciendo: ¿para qué gastar dinero en una vieja que no tiene futuro? ¿Cuánto tiempo llevará esto?, pregunté sin titubear. La guerra había comenzado. Y esta vez yo no iba a perder. Con estas pruebas, los testimonios y toda la documentación que reunimos, podemos presentar la demanda esta misma semana, explicó Marcial Freitas, agitando los lentes. El proceso normal llevaría meses, pero con evidencia tan contundente, podré pedir medidas cautelares inmediatas. ¿Qué significa eso? Que podemos congelar la casa, impedir que la venda, la alquile o la hipoteque mientras el caso se resuelve. La palabra congelar cayó como una brisa fría sobre mi piel. 3 o 4 meses. Me parecían una eternidad, pero después de todo lo que había vivido era un soplo. Hagámoslo. Mi voz sonó firme, casi desconocida para mí. Estebao sonrió con un orgullo sereno. Ahí está la esperanza que conocí.
la que no se rinde. Firmamos los documentos esa misma tarde con la luz del atardecer entrando por las ventanas de la residencia, tiñendo todo de naranja viejo, como una advertencia silenciosa del destino. La demanda fue presentada el lunes siguiente, y yo me preparé para la guerra, porque Natalia nunca imaginó con quién se había metido. Ella creyó que había exterminado a una anciana débil, pero lo que despertó fue una fiera. La justicia no cayó del cielo, la fabriqué yo con mis manos trémulas pero obstinadas. La notificación llegó a manos de Natalia un martes por la mañana. Ella estaba en su consultorio cuando el oficial tocó la puerta. Me enteré porque 30 minutos después me llamó hervida de odio. ¿Qué diablos hiciste, mamá? La voz le temblaba, pero no de miedo. De furia. Yo, en cambio, estaba tranquila. Esteban me había entrenado. Recuperar lo que es mío. ¿Tienes idea del ridículo que me vas a hacer pasar? Soy una profesional respetada. Eres una ladrona. Y ahora todos lo van a saber. Silencio. Un silencio tan frío que casi escuché su respiración romperse. Te vas a arrepentir. Voy a demostrar que estás demente, que te manipularon. Tengo grabaciones, Natalia, de todo lo que dijiste, de cómo confesaste falsificar documentos, de cómo me llamaste vieja sin futuro, un jadeo ahogado, y luego clic. Había colgado. La demanda era impecable: esbullo, fraude, abuso patrimonial agravado, falsificación de documentos médicos, violencia patrimonial contra persona mayor. Las medidas cautelares funcionaron. La casa quedó intocable. Natalia no podía mover ni un ladrillo. Pero lo mejor vino después. 2 días más tarde Rodrigo me llamó. Su voz sonaba como si no hubiera dormido en semanas. Doña Esperanza, necesito hablar con usted. A solas. Nos encontramos en una cafetería cerca de la residencia. El ventilador en el techo giraba lento, arrastrando olores a pan dulce y café requemado. Rodrigo tenía ojeras profundas, el cabello en desorden. Parecía haber envejecido 10 años. Antes de sentarse dijo: «Yo no sabía nada. Lo juro por mis hijos. No sabía cómo ella la estaba tratando. Ni la casa, ni los documentos falsos. Nada. Pero vives con ella». Natalia me escondió todo. Me dijo que usted había firmado voluntariamente, que estaba feliz aquí. Y yo quise creerle. Bajó la mirada. Pero cuando leí la demanda y vi las acusaciones la confronté. ¿Y qué dijo? Se volvió loca. Gritó que usted era una ingrata, que después de todo lo que ella había hecho usted, la estaba traicionando. Rodrigo abrió su portafolio y sacó un sobre. Encontré esto en su escritorio. Documentos que pretendía usar en su defensa, el certificado médico falso, correos cotizando el apartamento de Trancoso todo. Me temblaban las manos. ¿Por qué me lo das? Rodrigo respiró hondo. Porque yo también tengo una madre. Y si alguien le hiciera lo que Natalia le hizo a usted, me gustaría que esa persona pagara. Hizo una pausa amarga. Y hay más. Sebastián y Mirela se enteraron de todo. Escucharon la grabación. El mundo se me contrajo. ¿Y cómo están destrozados? Mirela no le habla. Sebastián está en terapia. Creyeron las mentiras. Y ahora se sienten culpables. Las lágrimas me brotaron sin permiso. La culpa no es de ellos. Lo sé. Por eso quiero que sepa algo. Si es necesario, ellos testificarán a su favor. Y yo también. Rodrigo acababa de convertirse en la pieza clave. El juicio fue marcado para mediados de diciembre, 3 meses después de iniciar la guerra. La sala estaba llena.
Natalia llegó con un abogado de traje caro con pinta de vendedor de autos de lujo. Ella llevaba gafas oscuras como si fuera la víctima. Yo llegué con Esteban de un lado, Lupita del otro, y Concepción detrás. Mi pequeño batallón. El juez, hombre de unos 60 años, rostro pétreo, escuchó primero a la defensa. Intentaron pintarme como una anciana senil manipulada por oportunistas. Después fue nuestro turno. Freitas presentó las grabaciones. El silencio era tan profundo que se escuchaba la estática. La voz de Natalia retumbó. Ya cumpliste tu función. Era tu obligación como madre. No voy a desperdiciar dinero en una vieja que no tiene futuro. Vi a Natalia hacerse pequeña en su asiento. Su abogado cerró los ojos vencido. Tras eso vinieron los testimonios: doña Carmelita llorando, Ramiro firme, Concepción indignada. ¿Y luego? Rodrigo, con su sobre, con todo. Mi esposa no actuó por amor, dijo. Actuó por ambición. Y destruyó a la única persona que la amó sin condiciones. Natalia intentó hablar, tartamudeó algo sobre malentendidos. El juez levantó la mano. Suficiente. Mirela lloraba en silencio. Sebastián me miraba con vergüenza y dolor. 30 minutos después el juez regresó. Examiné cuidadosamente toda la evidencia. Y mi veredicto es claro. Sentí mi corazón detenerse un instante. La casa es devuelta a su propietaria legítima, la señora Esperanza Méndez da Silva. Además, la demandada deberá pagar una indemnización de 120.000 reales, más los gastos médicos cubiertos por la señora Esperanza. El aire se volvió liviano, casi dulce. Y, adicionalmente, ordeno que se investigue penalmente la falsificación de documentos médicos. Natalia saltó de su silla. «Esto es injusto. Ella me manipuló. Solo quería protegerla». El juez la miró con una dureza que helaba. «Doctora Natalia, le sugiero que guarde silencio». Sus propias palabras la condenaron. Y allí, en esa sala fría, recuperé mi vida. No solo recuperé mi casa. Le enseñé lo que significa perderlo todo. La sentencia cayó como un martillo sobre la vida perfecta de Natalia. Y yo estuve presente para ver cómo se resquebrajaba, pieza por pieza. Lo primero en romperse fue su reputación. El caso, inevitablemente, llegó a los pasillos de la prensa. Y aunque no filtraron todos los detalles, filtraron lo suficiente. Médica despoja a su madre enferma de todo su patrimonio. Así gritaban los titulares. Eran despiadados. En el hospital privado donde trabajaba Natalia Salazar, los pasillos se llenaron de murmullos. Las enfermeras cuchicheaban en la sala de descanso. Los doctores evitaban su mirada en los pasillos. Los pacientes empezaron a cancelar consultas. ¿Quién quiere ponerse en manos de una doctora capaz de hacerle eso a su propia madre? La dirección del hospital la llamó a una sala con aire acondicionado demasiado frío. Creemos que lo mejor es que se tome un tiempo. Un eufemismo elegante para no queremos tu escándalo aquí. La investigación penal avanzó más rápido de lo esperado. El colega cuya firma había falsificado presentó denuncia formal. El Colegio de Médicos abrió un expediente para revisar su licencia. La cardióloga exitosa, la profesional impecable, empezaba a derrumbarse. Pero lo que más le dolió no fue el trabajo, fue la familia. Rodrigo pidió el divorcio 2 semanas después del juicio. Me lo contó mientras me ayudaba a volver a mi casa bajo un sol tímido de fin de tarde. No puedo seguir casado con alguien capaz de esto. Los valores que creí que compartíamos nunca existieron. Y los niños se quedan conmigo. Natalia puede verlos, pero supervisada. Ellos mismos lo pidieron.
Sentí una punzada en el pecho no por la enfermedad, sino por la magnitud del daño. El día que crucé de nuevo el umbral de mi casa fue dulce y amargo. La propiedad estaba intacta, pero había algo roto en el aire. Olía cerrado a polvo viejo a tiempo detenido. Parecía vacía, como si los meses de abandono le hubieran robado el alma. Esteba o Lupita, Concepción y doña Carmelita vinieron para ayudarme. Abrimos ventanas, sacudimos cortinas, dejamos que la luz y el viento devolvieran un poco de vida a las paredes. Rodrigo trajo muebles que Natalia se había llevado. Sebastián y Mirela vinieron también. «Abuela, perdónanos». Mirela se deshizo en llanto entre mis brazos. «Le creímos todo. Pensamos que usted... Mis hijos, les dije, ustedes también son víctimas». Ella engañó a todos. Fue Sebastián quien me dio la noticia que era mitad castigo, mitad justicia. Mamá tuvo que vender el apartamento de Trancoso. Venderlo necesitaba dinero para pagarle a usted la indemnización. Y a sus abogados. Lo perdió todo. Justicia poética en su forma más pura. El lugar comprado con el dinero de mi casa, el símbolo de su traición, tuvo que entregarlo para reparar el daño. Un mes después del juicio, Natalia intentó visitarme. Llegó sola sin avisar a media tarde. La vi desde la ventana de la sala entre las cortinas que se movían con la brisa. Estaba deshecha, más delgada, el cabello sin arreglar, la ropa arrugada. Ya no quedaba rastro de la doctora impecable. Tocó el timbre. No abrí enseguida. La dejé esperar. Al fin giré la llave. Se quedó quieta en el umbral como si no supiera por dónde empezar. «Mamá, yo...» «¿Qué quieres, Natalia? Perdón. Necesito que me perdones. Lo perdí todo. Mi trabajo, mi matrimonio... Mis hijos me odian. No tengo nada». Las mismas palabras que yo podría haber pronunciado meses atrás, tirada en una cama de hospital sin casa y sin futuro. Y vienes a buscar perdón porque lo necesitas, no porque te arrepientas de verdad. Ella rompió a llorar. Esta vez sin pose, sin teatro. No sé en qué momento me perdí. La ambición, el dinero, querer darles a mis hijos lo que yo no tuve. Me dejé cegar. «Tú lo tuviste todo», Natalia, dije sintiendo el peso de cada sílaba. «Una madre que se mató trabajando por ti. Una educación que te abrió puertas que yo jamás imaginé. Y aún así, no te bastó. Lo sé. Y ahora no tengo nada». La miré de verdad. Vi a una mujer rota, despojada de la fachada. Pero no sentí ese impulso de abrazarla que antes me nacía automático. Algunas heridas son demasiado profundas. Durante meses me pregunté qué hice mal como madre. Continué. ¿En qué te fallé para que llegaras a esto? Ahora lo entiendo, la culpa no fue mía. Yo te di amor sin condiciones. Tú decidiste convertirlo en una transacción. Mamá, por favor, no te voy a negar el perdón. Pero tampoco voy a olvidar. Puedes rehacer tu vida, levantar lo que tiraste. Solo no esperes que yo esté aquí para recogerte cada vez que te vuelvas a caer. Ella sacó algo de su bolso. Una llave. Es de la casa. La última copia que me quedaba. La tomé con cuidado. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Natalia? Que si me hubieras dicho la verdad desde el principio, si me hubieras hablado de tus problemas de dinero, yo habría buscado la forma de ayudarte. Porque así somos las madres, amamos sin condiciones. Lo sé, susurró. Por eso duele más. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo un instante. Los niños quieren verte. Rodrigo dijo que está bien. Diles que los espero el domingo. Para comer. Haré feijoada.
Asintió y se alejó despacio encorvada como si cargara todo el peso de sus decisiones sobre los hombros. Sentí lástima. Sí, era mi hija. La perdoné del todo, no. El perdón real necesita tiempo. Y algunas traiciones dejan cicatrices que solo se vuelven menos dolorosas, pero nunca desaparecen. Esa noche, sentada en mi sala con una taza de café recién colado entre las manos y el murmullo lejano de la calle, entrando por la ventana, miré alrededor. Mi casa, mi hogar, recuperado. Estevão había muerto 2 semanas después del juicio. O coração de Dona Estevão simplesmente se apagou durante a noite silencioso como vela que termina de arder. Mas se foi tranquilo sabendo que tinha ajudado a ganhar a última batalha de sua vida. Lupita continuou vindo não mais como enfermeira, senão como amiga. Concepción aparecia toda semana com pão de queijo e punhado de fofocas do bairro. E Dona Carmelita, teimosa como sempre, seguia deixando pratos de comida na minha porta, embora eu já pudesse cozinhar sozinha. Eu tinha perdido meses inteiros, tinha sido ferida de maneiras que nunca imaginei. Mas também descobri algo que jamais soube possuir força. Dignidade. A capacidade de me levantar quando tudo parecia ruir. Natália me tirou a casa por um tempo. Mas eu tirei dela algo que jamais vai recuperar a paz, porque agora ela viverá sabendo que destruiu a única pessoa que a amou sem pedir nada em troca. Essa é a verdadeira justiça poética. Passaram-se 6 meses desde o julgamento. Meia dúzia de meses em que minha vida foi se reconstruindo devagar, como uma casa que se ergue tijolo por tijolo depois de um terremoto. Minha casa voltou a respirar. Não como antes, mas de um jeito mais sincero, mais meu. Os domingos tornaram-se sagrados. Sebastian e Mirella vêm para almoçar. Eu os ensino a fazer coxinhas com a mão, conto histórias da infância de sua mãe, as boas, as de antes da ambição engolir tudo. Abuela, ¿por que mamá cambiou tanto? Mirella perguntou uma tarde enquanto o cheiro do alho frito subía da frigideira. A veces, hija, el éxito nos hace olvidar de dónde venimos. Tu madre se perdió en el camino, pero perderse no significa que no pueda encontrarse otra vez. ¿Y cree que lo logrará? Eso depende de ella. Yo ya hice mi parte. Rodrigo tamén aparece ás veces. Carrega culpa nos ollos, mas eu non guardo resentimento. Doña Esperanza, si yo hubiera sabido. Ya, hijo. Estuviste cuando importaba. Con eso basta. Como indenización pude finalmente bancarme o tratamento completo, remedios certos, exames regulares, consultas dignas. E pela primeira vez en muitos anos traballo só si quero. Nos fins de semana vendo meus salgados, non por necesidade, mas por amor à tradição. Dizem no bairro que são os melhores da Vila Madalena. Dona Carmelita e eu nos tornamos inseparáveis. Compartilhamos cafés no entardecer, rimos das novelas. Dividimos silêncios que já não doem. Doña Expo, usted es la mujer más valiente que conozco. No fui valiente, Carmela. Solo dejé de tener miedo. Era verdade. Vivi décadas temendo incomodar, temendo pedir, temendo reclamar o que era meu, temendo que minha filha deixasse de me amar se eu não fosse a mãe perfeita e sacrificada. Esse medo quase me matou. Literalmente. Agora vivo diferente, cabeça erguida, sabendo que meu valor não nasce do que eu dou, mas de quem eu sou. Natália tenta reconstruir a própria vida. Conseguiu trabalho em uma clínica menor, salário reduzido, carga horária pesada. O processo criminal terminou em liberdade condicional e trabalho comunitário. Ficou 2 anos sem registro profissional. Às vezes a vejo de longe no mercado, na rua. Cumprimentamo-nos com um aceno de cabeça. Nada mais. Eu a amo, sim. É minha filha.
Isso não muda. Confio nela. Não. E talvez nunca volte a confiar de verdade. Preciso dela. Não mais. E essa foi a descoberta mais libertadora de todas. Certa manhã, 3 meses após o julgamento, encontrei um envelope na minha porta. Era de Natália, escrito à mão. Folhas y folhas de disculpas, reconhecimento, dor. Mamá, no espero que me perdones. Ni siquiera estoy segura de merecerlo. Solo necesito que sepas que cada día cargo el peso de lo que hice no por la sentencia del juez, sino por la de mi propia conciencia. Destruí lo más valioso que tenía por cosas que no valen nada. El apartamento, el dinero, el prestigio. Todo se fue. Y tú sigues ahí. Y yo estoy aquí sola con mis decisiones. Dobrando a carta, miñas maus tremeram non de fraqueza, mas de humanidade. Guardei-a na gaveta onde manteño meus pequenos tesouros. Non a joguei fora. O perdón e proceso nunca evento. A laranjeira do quintal floresceu este mes. Don Esteban costumaba dizer: los árboles que sobreviven a las tormentas más fuertes dan los frutos más dulces. Ele tinha razão. Esta história, minha história, não é só sobre recuperar uma casa ou enfrentar uma filha que traiu. É sobre encontrar força quando você achava que não tinha mais nenhuma. Sobre entender que sua dignidade não depende do que você oferece, mas do respeito que exige. Sobre aprender que o amor verdadeiro nunca humilha, nunca rouba, nunca destrói. E sobre descobrir que às vezes a família que se escolhe é mais leal que a família do sangue. Hoje, aos 78 anos, com um coração frágil, mas um espírito inquebrantável, vivo cada dia, como dádiva. Cuido dos meus gerânios, preparo o meu café coado, cumprimento os vizinhos, abraço meus netos. E quando me sento na minha sala, naquela mesma sala onde embalei Natália quando era bebê, já não sinto dor. Sinto paz. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você não permite que te tirem seu valor, sua dignidade, seu direito de ser tratada com respeito. Essas coisas ninguém pode roubar, a menos que você permita. E eu não permito mais nada, fim.